Bienvenidos todos a su programa HS Consulting. El día de hoy estaremos hablando acerca de información documentada, resolviendo algunas dudas en cuanto a cuánto documento debo de tener en mi sistema de gestión, cómo lo puedo controlar, qué tipos de documentos, en fin, sobre todo una duda general que es si deben de llevar o no códigos. Entonces vamos a empezar visualizando primero nuestra lista maestra de documentos. Bien, aquí estamos viendo nuestra matriz de información documentada. Y sobre esta vamos a empezar a ir viendo y definiendo algunos conceptos básicos, ¿no? Bueno, inicialmente, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Aquí nosotros visualizamos lo que es el número de revisión, nuestra lista maestra, el código, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, y la fecha de autorización del documento. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver en esta lista maestra? Primero lo que vamos a ver es el número consecutivo del documento que se está generando o que se está creando. La idea principal es que tengamos una idea, un bosquejo general, sino es que un control sobre cuántos documentos en realidad tenemos en el sistema de gestión. Aquí también tenemos un apartado para definir a qué documento pertenece el sistema de gestión, si es que habla en alguno en específico. ¿Por qué? Porque muchas veces no nada más tenemos un sistema de gestión, podemos tener un sistema de gestión de calidad, uno de seguridad y medio ambiente y también uno de control de producto, en fin, el sistema de gestión que nosotros decidimos que necesita nuestra empresa. Entonces, cuando el documento afecta a todo un sistema de gestión de más de 2 normas, lo podemos tener como que es un documento que controla todo el sistema de gestión integral. O bien, cuando nada más tenemos el de seguridad y salud, o uno ambiental, uno calidad, uno de mediciones, uno de antisoborno o responsabilidad social, o el que se decida que necesita la empresa. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo como integral. En el apartado de proceso vamos a definirlo como un proceso que pertenece a un macroproceso de apoyo, a uno estratégico o a alguno operativo. Esto más que nada nos va a servir para ir nosotros filtrando la información que nosotros tenemos o que vamos generando. Bien, por otro lado entonces tenemos a qué función, a qué departamento pertenece, si es a finanzas, recursos humanos, comercial, operación, en fin. Aquí nosotros lo podemos personalizar al tipo de organización y a las áreas que tiene nuestra empresa. El código. Bien, ¿es necesario realmente que nuestros documentos cuenten con un código? La respuesta es sí y no. ¿Cuándo no es necesario? En ningún momento. La norma no nos exige a nosotros que debemos de tener un documento controlado bajo unos códigos. No lo pide. En ningún apartado lo exige. Para eso nos vamos a apoyar en el requisito 7.5 de la norma ISO 9001-2015, que es la que vamos a tomar en esta ocasión como un ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es la norma ISO 9001-2015 y vamos a ver el apartado 7.5. Perdón, vamos a ver la 40. A ver, vamos a ver la 9001-2015 y aquí está el apartado 7.5. donde nos habla de los requisitos de la información documentada. La norma nos pide que el sistema de gestión de la calidad de la organización, es decir, de la empresa a la que nosotros pertenecemos o a la que le estamos trabajando, debe, y aquí cuando nosotros visualizamos la palabra debe, es porque nos está exigiendo el cumplimiento de ese requisito, es obligatorio. Entonces dice, la información documentada requerida por esta norma mexicana, es decir, hay información que es obligatoria tener en alguno de los capítulos de la norma, en este caso 9001-2015 y lo vamos a ver un poquito más adelante. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión, en este caso de la calidad. Esto también lo vamos a ver un poquito más a fondo. Dice, la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra debido al tamaño de la organización. No es lo mismo documentar un sistema de gestión de una empresa de pocas personas y pocos procesos a una empresa más grande, con mucho más procesos y mucho más personas que intervienen en él.
También va a depender la cantidad de información que se va a ir generando de acuerdo a la complejidad de los procesos y de sus interacciones. Si no conoces bien qué es el término proceso o cómo lo definimos o cómo lo podemos entender de una manera, no te preocupes porque en todos estos videos te los vamos a ir explicando. La norma en los criterios de creación dice que la organización debe de asegurar de que lo siguiente sea considerado o apropiado: la identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia. No nos dice que debemos de tener un código. ¿Cuándo debemos de tener un código? Cuando la organización lo requiera para alguna trazabilidad del documento o de la información. Un ejemplo sencillo. ¿Por qué yo estoy poniendo en este ejemplo? Aquí lo vamos a ver en un instante. Porque yo estoy poniendo en la lista maestra el ejemplo de un código. Bien, primeramente porque yo no puedo controlar la manera en la que alguna parte interesada realice su documentación y esa documentación que ellos generan me afecte de alguna manera. No nada más HS Consulting se dedica a hacer los servicios de auditoría a otras organizaciones, sino que nosotros propiamente recibimos auditoría. Entonces, en este caso, el organismo de certificación que es el responsable de realizarnos auditoría para ver el mantenimiento de nuestro sistema de gestión, manda su plan de auditoría con los números o los requisitos, el número de requisito a los que aplica la revisión. Es decir, puede poner 5 procesos y a los 5 procesos le puede poner 7.5, 7.5. Es decir, ellos entienden que van a revisar la parte de información documentada de ese proceso en específico y lo toman como una guía para que no se les olvide. Entonces, cuando nosotros de manera interna escuchamos visualizamos ese documento que dice 7.5, muchos nos preguntan: oye, ¿y eso qué significa? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a auditar? Entonces, para nosotros se nos hizo fácil identificarlos aquí, hacer los documentos en base a ese requisito. Por ejemplo, este es el 7.5, estamos hablando de información documentada. Cuando los usuarios están visualizando el plan de auditoría y ven un 7.5, de antemano ellos saben que van a buscar el documento que pertenece a ese proceso y que señale el requisito 7.5, y con eso saben que eso es lo que le van a revisar o lo que le van a auditar. En ese sentido, a nosotros nos funciona este tipo de código. Si tu empresa no necesita códigos, no se los ponga. Tan fácil y sencillo como esto. Si yo a una persona le digo: préstame el documento F1P7.5 SGI.01, me va a decir no sé cuál es. Pero si le digo: muéstrame tu lista de información documentada, entonces es más fácil que me la muestre. Entonces, en ese caso no sirve para nada el código. Nosotros lo utilizamos por lo que ya le había comentado, para poder entender el plan de auditoría que nos genera el tercero, ¿no? Entonces, en este caso, la certificadora. Por otro lado, en este mismo sentido de los códigos, vamos a entender también que no es necesario que tenga una nomenclatura tan clara. Si tú decides ponerle códigos, puede ser a los procedimientos P01, P02, P03, P04, P05 y así sucesivamente. Entonces, no te compliques tampoco poniéndole demasiados códigos. En este caso es porque este ejemplo es el que a nosotros nos funciona. Básicamente por eso. Entonces, en resumen, no se necesitan los códigos a menos que tu organización lo requiera. Después seguimos con el nombre del documento. En este caso es la lista de información documentada del sistema de gestión. Así se llama el documento. Entonces, este documento aquí se debe de llamar lista maestra. Vamos a copiarlo y pegarlo aquí, sí. ¿Por qué? Porque debe de haber trazabilidad. Aquí tiene otro nombre. Y con eso ya es trazable. Bien. ¿Qué tipo de documento es el que estamos registrando? Tenemos varios tipos. Información sensible, es decir, que es un documento que requiere cierto tipo de control, y lo vamos a ir un poquito viendo más adelante conforme vayamos avanzando en el video. Si es que estamos creando un manual. Un manual hace referencia a varios procesos en su conjunto y la interacción que tienen ellos, cómo funciona a nivel macro. Por verlo así, ese es un manual.
Un requisito legal es un documento que no es de la organización, sino más bien o forma parte de un contrato o de un requisito de alguna autoridad. ¿Cuándo se vuelve un requisito legal de manera interna? Cuando es un contrato que nosotros tenemos, por ejemplo, con un proveedor y que es la organización a la que pertenecemos la que tiene el control de esa información o del contenido de ese formato. Registro. Bien, aquí antes de empezar con registro me voy a pasar a procedimiento y ahorita les digo por qué. ¿Qué es un procedimiento? Es la manera en la que se describe cómo se ejecutan varias actividades de un proceso. Un formulario es el formato del documento que posteriormente se va a volver un registro. Por eso vamos a ver una variación. El plan es un documento en el que nosotros vamos a hablar en concreto de algún proyecto y decir cómo lo vamos a ejecutar, qué recursos vamos a utilizar, qué procesos van a intervenir, etcétera. Vamos a hablar específicamente de un proyecto, a diferencia de un manual que va a hablar de la manera en la que la organización ejecuta todos sus procesos, pero a nivel general sin importar a qué proyecto. Y un plan es básicamente definir qué procesos van a intervenir, qué recursos voy a asignar a un proyecto en específico. Ese es un plan. Un control operacional. El control operacional lo utilizamos mucho cuando estamos viendo sistemas de gestión en seguridad y sistemas de gestión ambiental. Controles operacionales son aquellos que controlan de acuerdo a una jerarquía establecida, como eliminar, sustituir, control de ingeniería, control administrativo y a lo último el equipo de protección personal. Y ese tipo de controles requieren estar documentados, entonces nosotros lo definimos como control operacional, la manera en que controlamos los riesgos identificados de los peligros que estamos visualizando. Un instructivo de trabajo es la manera en la que nosotros vamos a documentar una tarea en específico. Y por último, un programa es un formato, un documento que nos va a decir en tiempo qué actividades o qué tarea vamos a realizar de algún proyecto. Volviendo al tema de registro, es la evidencia de que se ejecuta una actividad o una tarea. Entonces, particularmente aquí vamos a empezar a ver un ejemplo práctico y un ejemplo sencillo para entender la diferencia que en mi caso tenemos entre formato, procedimiento y registro. A ver, les voy a colocar aquí para que podamos visualizar cuando vamos a utilizar un documento u otro, en mi caso. Bien, vamos a definir esta parte aquí. Ok. Vamos a resumir algo, ¿no? Esto es un proceso. Un proceso, en términos generales, proceso. Todo esto, ¿no? Eso es un proceso. Un proceso puede estar compuesto, más bien está compuesto por una serie de actividades. Todas estas actividades tienen otro elemento. Vamos a ponerlo por aquí, que son tareas. Entonces, cuando vamos a documentar la manera en que se ejecutan todas las actividades de un proceso, podemos crear un documento que se llama procedimiento. Y cuando vamos a documentar las tareas, podemos hablarlos de instructivos de trabajo. Ok, cuando voy a documentar un proceso, es porque voy a documentar alguna actividad de ese proceso y lo voy a llamar procedimiento. Y cuando voy a documentar alguna tarea en específico de una actividad, yo le llamo instructivos de trabajo. Esa es la diferencia.
El procedimiento me va a hablar de actividades en general o en alguna en específica, pero que incluye varias tareas. Y en el instructivo de trabajo me voy a centrar específicamente en una tarea, ¿vale? Entonces esa digamos que es la primera diferencia. Ahora, ¿cuál sería para nosotros la diferencia entre un registro y un formulario? Bien, el formulario puede ser alguna lista de asistencia en la que yo como empresa voy a controlar su estructura. Si yo como organización lo que controlo del documento es la estructura, es decir, yo quiero que este formato con esa estructura se mantenga durante todo el sistema de gestión, independientemente de que cuando yo realice la actividad esto se vuelva un registro. ¿Por qué un registro? Porque ya va a tener información de evidencia de la ejecución de esta actividad. Pero básicamente yo como organización voy a controlar la estructura del documento. Y el registro, vamos a ver, un registro, cuando yo lo voy a controlar como un registro es porque yo no controlo su estructura, sino nada más la información que contiene, que es lo que me interesa controlar. Por ejemplo, un informe de auditoría de un cliente o de una certificadora, por decirlo así. La certificadora me emite a mí un documento en el que yo no controlo su estructura ni su formato, ¿sí? Sino que yo lo que voy a controlar va a ser ese documento o esa información como un registro, ¿sí? Por eso es que yo hago la diferencia entre formato y registro. Y volvemos al requisito de la norma. Puede ser la estructura de la gestión documental o la manera que controlamos los documentos de acuerdo a las necesidades de cada organización. Pero esto tómalo únicamente como un ejemplo básico o una metodología que te pudiera a ti servir para documentar tu sistema de gestión, ¿sí? No es algo que debes de hacer forzosamente de la manera en la que te lo estoy explicando. Solamente te planteo a nivel general un resumen de toda la información que podemos encontrarnos, porque hoy estamos laborando para una organización pequeña y al día de mañana puedo estar laborando para una organización mucho más grande y su gestión de documentos es mucho más complicada o más compleja, porque varía de una organización a otra. Entonces lo que quiero aquí es que comprendas las diferencias que pudieras encontrar entre un documento, un formulario, un registro, un procedimiento o un instructivo de trabajo, porque de eso vamos a definir varios controles. Bien. Entonces, volviendo al esquema de la matriz, tenemos que los códigos no son necesarios y la manera en la que nosotros clasificamos los documentos, bueno, pues sería una buena manera en caso de que tengamos una variación en la manera de interpretar y sobre todo controlar algún documento. Bien, el origen, si es interno, es decir, que la empresa lo ha creado, y si es externo es porque es un documento de una tercera parte autorizada, es un documento de una tercera parte interesada o de algún cliente o de un órgano de gobierno en el que nosotros no lo controlamos. Por eso lo clasificamos como un documento externo, no es de nosotros, pero lo tenemos aquí dentro del sistema de gestión porque es parte fundamental tener esa información o ese documento como parte de nuestro proceso o de alguno de nuestros procesos. Cuando se creó el documento, es decir, la primera vez que se elaboró, ¿qué versión es del documento? En origen lo ponemos como 0. La fecha en la que fue aprobado el documento, el medio de soporte, porque el medio de soporte lo podemos poner que es un formato físico, es un documento físico o impreso, y electrónico, es decir que únicamente lo vamos a encontrar dentro de un componente electrónico, de un celular, de una computadora, de una tableta, es decir, está en formato electrónico. ¿Dónde voy a encontrar ese documento? Puedo tenerlo en un servidor, es decir, en un equipo de cómputo que está dentro de la organización. Puede ser a través de una PC en específico, a través de la nube en los respaldos que actualmente se están utilizando o algún software.
que estemos utilizando. Ahí también se puede almacenar o también se puede controlar o distribuir el documento en alguna carpeta de proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentra físico, pero está dentro o lo tiene el personal responsable del proceso, o en una carpeta en un sitio de trabajo. Aquí que estamos viendo que el documento está en físico, pero que se encuentra en algún centro de trabajo. Por ejemplo, si tuviéramos un taller de soldadura, ahí en el taller de soldadura está disponible, porque no tienen acceso a la nube o a cualquier otra situación. Aquí decimos dónde se encuentra. Bien, entonces la lista de maestra en este caso lo tenemos en la nube. Es un documento electrónico que se encuentra en la nube. ¿Qué tipo de acceso lo vamos a dar? Bueno, aquí podemos tener un acceso libre, es decir, cualquier persona lo puede consultar, o restringido, cuando la información o el documento no puede ser consultado por cualquier persona, ¿no? O no puede estar disponible para cualquier área o para cualquier persona. Y aquí vamos a hablar de los permisos. ¿Quién tiene permiso para hacer qué? Puedo consultar, puedo modificar, puedo eliminar o puedo ver información confidencial. La lista maestra, el único que la puede modificar es el coordinador del sistema de gestión. Es el único que la puede modificar o actualizar. Bien. ¿Cuánto tiempo voy a tener ese documento? Bueno, puedo tenerlo un año, si es que así lo requiero. Cuando cambia la tecnología, es decir, a lo mejor yo necesito controlar un documento, por ejemplo, un manual de alguna máquina en específico, pero que la organización no creó, sino que está identificado como externo, pero es necesario tener ese manual para que sea consultado para el área de mantenimiento, por ejemplo. Entonces, si cambio el equipo, estoy cambiando la tecnología, entonces ese documento que ya tenía se vuelve obsoleto. Entonces, cuando hay un cambio de tecnología, es cuando yo va a perder su vigencia, ¿no? Ya no lo voy a seguir reteniendo. Hasta que cambie el requisito, por ejemplo, que se modifique alguna norma, algún requisito legal, etcétera. Cuando es una evidencia operativa, es decir, todas las actividades que estamos generando por la operación de un proceso durante un año, yo voy a guardar esa información para que sea revisada o auditada. La evidencia de gestión, es decir, cuál ha sido el comportamiento del sistema de gestión durante 3 años, entonces aquí yo la voy a contemplar. Si es un documento de índole legal, puedo resguardarlo hasta 10 años. Información financiera sobre todo, ¿no? O algún requisito de algún contrato que te dice tienes que resguardarlo por lo menos 10 años, 5 años, hasta 10 años aquí se tiene contemplado. O no definido. Cuando nosotros lo consideramos no definido, y el ejemplo claro que te voy a tener es esta matriz. Esta matriz va a estar sufriendo actualización en su información, a lo mejor no tanto en su estructura, pero lo vamos a tener como no definida. En tanto cambie el requisito, yo lo puedo tener 3, 4, porque ya saben, por ejemplo, la norma 9001-2008 cambió hasta el 2015, ¿sí? Hubo una revisión, entonces fueron más de 3 años, entonces yo aquí lo puedo poner como no definido, porque puede durar mucho tiempo, no sé cuánto. Entonces esta matriz es no definida. La disposición que daré una vez que haya concluido su vida útil, entonces yo puedo conservar el documento para tenerlo como un histórico de la organización. Sobre todo esto, si tú tienes un sistema de gestión de seguridad o ambiental y tienes todos los informes de accidentes o incidentes en cualquier ámbito, una lección aprendida en calidad, entonces tú puedes decidir conservar ese documento. ¿Por qué? Porque es parte de la historia de tu organización. Si el documento está en físico, a lo mejor ya lo físico no me interesa, sino que lo digitalizo y entonces ya lo resguardo también como algo histórico, ¿no? Pero básicamente es la diferencia entre conservarlo o digitalizarlo. Si yo le pongo conservarlo y es físico, entonces quiere decir que voy a mantener el documento físico. O bien si es electrónico y lo voy a conservar, pues significaría lo mismo el digitalizarlo. Eliminarlo es básicamente que ya no exista, pero hace referencia a un documento electrónico. Si es un documento físico,
lo voy a destruir, ¿sí? Entonces, básicamente. Ahora, cuando el documento es físico, pero lo voy a eliminar y no lo estoy poniendo como destruir, significa que el documento físico no contiene información sensible. Entonces yo lo puedo utilizar como una hoja reciclable o puedo un archivo entero darle disposición en las empresas que se encargan de recibir los documentos o digamos hojas para reciclarlas. Entonces eso también incluye el eliminar, pero si contiene información sensible y es un documento físico, entonces ya abarca lo que es destruir. Gestión del cambio. Aquí lo voy a utilizar cuando estoy creando el documento, cuando está en una actualización, cuando el documento sufre un cambio porque lo voy a sustituir o porque lo estoy eliminando, es que voy a documentar algún cambio. Y esta es la manera en la que se controlan las revisiones o los cambios. ¿Qué cambio le voy a dar? Dependiendo. Yo puedo documentar el primer cambio y le puedo dar un motivo, porque el cambio surgió por una no conformidad, por algún requisito legal que cambió y me pide y me exige que yo cambie el formato o el documento o la información que yo esté controlando. Por eso un cambio de la normativa o por un proceso de mejora. ¿Bien? Entonces aquí yo puedo ir documentando cada uno de los controles. Aquí el nombre el área de la persona responsable, de quien solicitó el cambio, quien lo está realizando, quien lo revisa y quien lo autoriza. Es un proceso nuevamente para controlar el cambio. Y aquí sencillamente estamos poniendo cuál es la fase en la que se encuentra el documento. Si el documento está en fase de creación o si está en alguna fase de revisión. Cuando está en creación es porque ya nos notificó el proceso de que está haciendo un documento y ya nos dijo cuál va a ser el nombre del documento. Entonces aquí nosotros lo registramos y lo ponemos en creación y nos da un ponderado de ese documento. Ahorita les explico por qué. En revisión, lo que tenemos aquí es que ya está en el área del sistema de gestión en el que se está revisando su estructura y los criterios que se utilizan en cada organización para validar que el documento cumple con lo estipulado en el sistema de gestión. En fase de autorización es porque ya lo tiene la alta dirección revisando para que posteriormente sea difundido dentro de la organización, que es este proceso. En cada fase nos va dando un porcentaje diferente. Después tengo la parte de la comprensión. Este apartado de comprensión significa que el documento se mantiene con el tiempo, es decir, que no suceda que muchas organizaciones se crean documentos, pero que esos documentos nada más sirvieron para algo y ya no se utiliza a través del tiempo. Entonces se visualiza por cada documento que se mantenga con el tiempo, por eso se pone comprensión y se le da otro ponderado. Y una vez que se hace una revisión al sistema por parte de la dirección, se decide si se requiere mejorar o se mantiene. Si se mejora, estamos avanzando en el ciclo PHVA para seguir mejorando la información que se va generando en el sistema. Entonces básicamente aquí lo tenemos en el apartado de difusión. ¿Por qué agregamos tantas cosas? Bueno, porque esto nos puede generar varia información que podemos consultar fácilmente si nosotros así lo decidimos. Podemos ver cuántos documentos se han generado, cuántos documentos están en fase de creación, cuántos en revisión, cuántos documentos autorizados, cuántos difundidos, cuántos documentos se mantienen con el tiempo, cuántos documentos están en actualización por mejora, y esto nos va a dar un nivel de desempeño que nosotros lo podemos clasificar como bajo, medio, alto. En este caso, medio. ¿Cuándo va a ser alto? Cuando la información esté en proceso de comprensión por muchas más personas. Esto lo podemos ver aquí, por ejemplo, en nuestro control de documentos. Si yo le pongo comprensión a la mayoría de documentos, aquí ya me da un nivel de desempeño mayor y entonces me dice
oye, tienes un nivel de desempeño alto. Bien, esto es básicamente para lo que nos funciona. Y como puedo yo ir visualizando el orden o el filtrado de la documentación, puedo generar información gráfica que me va dando de manera visual o de mejor apoyo visual cómo tengo clasificados los documentos. En cuanto a la gestión documental en relación al total de documentos y qué tipos de documentos y en qué fase se encuentran, qué porcentaje representa cada fase del total de documentos, cuántos documentos tengo identificados como internos y cuántos documentos tengo clasificados como externos, por macroproceso cuántos documentos y por tipo de documentos cuántos documentos tengo generados. ¿Okay? Entonces básicamente esta es información visual que nos permite a nosotros ir viendo o controlando el desempeño de cada uno de los documentos. ¿Sí? Es un apoyo visual únicamente. No es necesario que lo tengas así, pero ayuda mucho. ¿En qué sentido ayuda mucho? Bueno, aquí nosotros tenemos una herramienta que se llama análisis documental. Esta herramienta nos permite a nosotros definir si se requiere o no un documento. Imagínense que ustedes dicen, necesito crear este documento. Para evitar lo que les había yo comentado hace un momento, decir que se crean varios documentos. Muchos de ellos no se logran mantener con el tiempo porque finalmente no se necesitaba. Entonces tenemos esta herramienta que se llama análisis documental. ¿Existe un riesgo identificado por la ausencia del documento? Si nosotros le ponemos que no, nos da un ponderado, ¿no? En este caso dice opcional, el documento no se requiere. ¿Por qué? Porque al momento de preguntar si existe un riesgo identificado por la ausencia del documento, pongo que no. Entonces, en consecuencia, el tipo de riesgo no aplicaría. ¿Existe un formulario definido? Es decir, si ya existe algún documento que controle la organización, entonces decimos que sí existe uno. Si yo le pongo que no, se debe elaborar un documento. ¿Sí? Las personas lo entienden, sigamos que no. Y me dice se debe elaborar un documento. Motivo por el que se propone la creación del documento, porque falla el sistema de gestión. Es decir, si no se genera el documento, entonces puede haber un riesgo. Entonces, para efectos de este ejemplo, si yo le pongo que fue una solicitud interna, que no existe riesgo, que no aplica, que sí hay un formulario definido para la organización, que las personas entienden ese formulario y que el formulario no tiene fallas, entonces me dice que es opcional, el documento no se requiere. Lo puedo crear, pero no es necesario, ¿sí? Entonces no me dice que no lo haga, me dice es opcional, piénsalo bien, ¿sí? Pero sé responsable y manténlo con el tiempo. Si yo le pongo que es un riesgo el no contar con el documento, entonces yo clasifico ese riesgo. Es el riesgo a una no conformidad, al incumplimiento de un requisito legal o a la falla de un proceso. En automático me dice se debe elaborar el documento. Entonces, esta herramienta nos permite hacer eso, básicamente el definir si se requiere una información o no. Por otro lado, aquí se visualiza la guía para el llenado del documento, en este caso la matriz. Entonces te sugiero que los documentos que requieras que tenga información en específico y que no haya fallas en su llenado, entonces también le coloques una guía, que es otro tipo de documento. La guía es una manera en la que nosotros vamos llevando de la mano a una persona para que cuando el momento de que consulte la información sepa específicamente cómo va a utilizar esa herramienta. Entonces en este caso nos dice que vamos a ir colocando en cada una de las celdas que contiene esta tabla, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vamos documentando. Consecutivo del documento, definir el documento si impacta a una sección del sistema o a otro sistema, lo que definíamos, qué tipo de el documento se afecta a un sistema de calidad o el de seguridad o a todos los que se tengan visualizado. Y aquí también hacemos un acotamiento.
Cuando el documento se declara según su objetivo sensible, es cuando un documento solo puede ser consultado por personal autorizado, generalmente datos financieros. Manual, documento que declara el funcionamiento del sistema de gestión o se integra de varios documentos. Ejemplo, los manuales de capacitación, manual del sistema de gestión. Un requisito cuando su origen es externo y es de cumplimiento obligatorio y forma parte de un contrato de un requisito de gobierno. Aquí también quiero acotar algo muy básico. Se me haría totalmente fácil definirles el concepto de información documentada tal cual como aparece en la norma, que es información y su medio de soporte. Eso es la definición básicamente. Y nos puede decir que el registro es la evidencia de la ejecución de alguna actividad o alguna tarea, o de que se ha llevado a cabo una actividad en específico. Esos son los conceptos. Pero de manera práctica, la organización tiene la libertad para definir los conceptos que le ocupan dentro de su organización. Y les voy a poner otro ejemplo. A ver, permítanme un segundito. Aquí tengo el ejemplo de un procedimiento de gestión de documentos y registros. Este tiene una estructura y en la parte de definiciones, aquí en información documentada, información que HS consulten, es decir, que nosotros tenemos que controlar y mantener en el medio que se contiene. Esta información documentada puede estar en cualquier formato y medio y puede provenir de cualquier fuente. La información puede hacer referencia al sistema de gestión incluyendo los procesos, la información generada para la operación de la empresa y la evidencia de los resultados alcanzados. Y yo puedo poner la definición que me sirva de acuerdo a mi organización. Si yo quiero que el programa sea un proyecto o una planificación, así lo voy a definir, porque así voy a hacer yo la documentación que pertenece a mi organización. Ojo, pero cuando un documento que voy a elaborar va a ser utilizado como la empresa hacia algún proveedor, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, entonces yo sí debería de tomar una definición genérica, más no tan personalizada. ¿Por qué? Porque la manera en la que yo interpreto qué significa un documento no necesariamente así lo interpreta la otra empresa, ¿sí? Entonces ahí sí ocupo yo genéricos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una auditoría a una organización que nos haya contratado los servicios de auditoría, entonces yo sí voy a utilizar información genérica, ¿sí? Porque no es la manera o la misma manera en la que yo interpreto un documento como empresa. ¿Bien? Entonces, ese es un ejemplo que yo les coloco de cuándo utilizarlo personalizado y cuándo no. Cuando es para la empresa y auditorías internas, te conviene hacerlo netamente personalizado. Bien. Aquí este procedimiento me dice cuáles son las especificaciones que voy a utilizar para elaborar documentos, cómo debe ser su estructura, cuál es el requisito de la sección en objetivo, alcance. Esta es la estructura que va a tener un procedimiento, aquí lo dice. Sí, esta es la estructura que voy a definir en el procedimiento. La página, el tamaño, los márgenes que voy a utilizar, el tipo de encabezado, qué debe de decir el pie de página, cómo debe de ser la portada, qué referencias de documentos o registros voy a estar utilizando. Aquí voy a describir primero el código seguido del nombre del documento y los códigos. P, procedimiento. F, formulario. Plan, la P. COE, control operacional. IT, instructivo de trabajo. PR, un programa. Un registro, la R. El número de referencia normativa. El sistema de gestión que controla, consecutivo del documento y el nombre del documento. Esto en el caso de los registros. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros controlamos los documentos. Cómo es el formato de la fecha, cómo se va a hacer la revisión. Primero rep, para creación utilizamos 00 y cuando lleva una actualización va a ser 01, 02 en sí, todo el consecutivo. Y así nos vamos definiendo cada uno de los documentos. Esto no quiere decir que así se tiene que hacer un procedimiento de información documentada, no.
Este es un ejemplo, una herramienta que utilizamos. Cómo se van a hacer las instrucciones de trabajo, los controles operacionales, lo que debe de contener. Para lo referido a los formularios, registros o programas, es formato libre. Únicamente vamos a controlar el encabezado, los códigos, la fecha de autorización, las revisiones y la manera en la que van a ser resguardados. Para planes de calidad, de seguridad medio ambiente, lo que debe de contener. Esto por unas solicitudes que nos piden algunos clientes en específico y que la mayoría coincide con la norma 10.013, que nos habla acerca de la estructura que puede tener un plan de calidad. Entonces nosotros nos basamos en eso y así tal cual las elaboramos. El indicador de desempeño, que son básicamente el dashboard que les mostré, el tablero de control. Y aquí el proceso, basado también en el ciclo PHVA, en la fase de planificar, en la fase de hacer, en la fase de verificar y en la fase de actuar. Y los documentos que se generan a través de este procedimiento. Entonces, ¿cómo vamos a controlar un documento? Pues normalmente nosotros utilizamos la herramienta para la creación, el procedimiento de gestión de documentos y registros, que es el que nos va a decir, a ver, lo voy a elaborar de esta manera, los voy a controlar aquí y los voy a difundir de esta manera y los voy a proteger de esta otra manera, que es lo que básicamente me está pidiendo la norma en el requisito 7.5, por eso lo tengo aquí. Entonces ya las personas utilizando continuamente este código, ellos ya saben que cuando estamos hablando de 7.5, dice es el de control documental o la lista maestra. Entonces cuando ven ese requisito, pues ya les hace más fácil visualizarlo y ya con el tiempo se van acostumbrando y se hace un poquito menos complicado el uso. Entonces, volviendo a la lista maestra, cuenta con su guía, la manera en la que controlamos, y aquí por ejemplo, cada que yo voy a generar un documento, aquí me dice cuando no le aplica, por ejemplo aquí, código porque es una información externa, entonces no aplica y se pone en gris. ¿Qué hago aquí? Seguridad y salud, en el proceso de apoyo de recursos humanos, aquí no tengo un código. ¿Por qué? Porque es un documento de origen externo aquí, y lo voy a controlar como registro. Por lo que yo les comentaba, no puedo tener yo control sobre la revisión, sobre el cambio del formulario, ni la información que va a contener, ni su estructura. Lo que voy a controlar es la información que contiene y que me sirve por un periodo de tiempo. En este caso es el resultado de un examen médico del personal. Se les envía a hacer exámenes médicos, me entregan el resultado. Esos resultados, esa información sensible las tengo que resguardar y yo lo controlo como un registro, no como un formato. Es de origen externo, por tanto no aplica su fecha de creación ni su número de revisión. Sí, todo lo que no aplica lo tengo en electrónico y va a estar únicamente en una PC restringido, confidencial y solamente tiene acceso el responsable de recursos humanos. Es una evidencia de gestión, es decir, cuando me auditen la parte de mejora de mi proceso, de mi sistema de gestión, entonces pueden revisar cómo me he comportado durante los 3 años. Entonces por eso lo resguardamos por 3 años. Y después, como es electrónico, entonces yo lo voy a eliminar. Y esto no tiene ninguna fase porque no lo puedo difundir, porque no le puedo hacer ningún otro tipo de autorización, ni mejora, ni nada. Por eso es que les repito que para mí es importante el controlar como registro y no como documento, porque aquí no se lleva ninguna de estas fases. Entonces por eso aquí no aplicaría. Entonces pues no me impacta en mi indicador de desempeño. Entonces aquí también tengo lo que es el resultado de todos los documentos.
el formato de análisis de la información y una guía de un material de apoyo, que aquí puedes consultar igual, un apoyo visual. Se puede documentar un procedimiento para definir actividades del proceso en general o especificar varias tareas de una actividad. Entonces, en ese caso voy a hacer el procedimiento. Aquí también nos dice: se puede documentar un formulario cuando se requiere obtener evidencia del cumplimiento de un proceso, actividad o tarea. Entonces, yo quiero saber qué información necesito de una actividad o de alguna tarea, entonces aplico el formulario. Porque ese formulario me va a dar la información que yo requiero específicamente de cualquiera de esas actividades. Y un instructivo de trabajo lo puedo documentar. Se puede documentar un instructivo de trabajo o una guía cuando se requiere controlar la manera en que se ejecuta una tarea en específico, cuando me voy a centrar en algo. Y un ejemplo, por ejemplo, el proceso de gestión documental son varias actividades, ¿sí? Entonces yo por eso tengo un procedimiento para la gestión de documentos y registros. Habla de manera general. Ahora, cuando yo quiero hablar específico de una tarea de control de la información documentada, que es a través de esta lista maestra, yo le apliqué una guía, ¿sí? Esta guía me dice cómo voy a utilizar este documento para que no haya ninguna falla y la persona que lo ejecute esta actividad, independientemente que hoy la ejecute persona A y mañana llegue persona B, entienda qué información y cómo se clasifica la información, y es parte de su programa de inducción. Y aparte tengo esta definición: formulario cuando la organización tiene total control de la estructura y la información que desea que contenga ese documento. Cuando la organización no tiene como finalidad o no puede controlar la estructura del documento, sino más bien conservar la información que contiene. Eso es un registro. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Tengo el formato, que está estructurado de manera tal que la información que llegue sea la que yo defino y la que yo necesito que obtener de ese formulario. Y en este lo que yo les ponía de ejemplos, el informe de auditoría, que el que nos presentan a nosotros, y que básicamente yo no puedo controlar el número de revisión, como el número de revisión, el control del formato más bien, sino la información que contiene. Eso es lo que yo deseo y por eso la clasifico como registro, así como vimos hace un momento con el tema de los exámenes médicos. Bien, entonces estos son ejemplos básicos de cómo nosotros podemos ir controlando la información. Y esto parte básicamente de lo que nos pide la norma. Es: ¿necesito yo un documento? Tengo esta herramienta y yo defino si lo necesito o no. En segunda, ¿cuántos documentos voy a ocupar? Dependiendo esta herramienta que yo tengo. Cuando llega, por ejemplo, a veces me ha tocado que llegan terceras personas y me dicen: es que debes de tener esto. Yo digo: no necesariamente, porque mi organización ha definido esta herramienta y nosotros estamos valorando que no se va a mantener con el tiempo. Entonces, pues no la voy a ocupar. ¿Sí me explico? Ahora, si es un requisito porque forma parte de un contrato o algo, entonces yo aquí puedo poner que sí es que hay un riesgo, y ese riesgo es una no conformidad, porque puede propiciarme un incumplimiento con mi cliente. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que es una solicitud externa, o puede haber una no conformidad, y aquí me dice: se debe elaborar el documento. ¿Ya? Entonces esta herramienta me permite a mí no estarme llenando de documentos que no voy a mantener con el tiempo. Y bueno, básicamente esto es lo que yo quería compartirles a todos ustedes en cuanto a la elaboración de los documentos, cómo los podemos controlar, cuál es la diferencia entre un procedimiento, un plan de trabajo, un instructivo de trabajo, un formulario, un registro, y ustedes no necesariamente tienen que clasificarlos así. La idea es de que ustedes lo tomen como un ejemplo y vean de todo este ejemplo que vimos qué les funciona, ¿sí?
porque partimos de lo que veníamos diciendo en los videos anteriores. El sistema de gestión debe de servir como una herramienta, y las herramientas nos sirven para apoyarnos en ella y tomar decisiones. Entonces, les agradezco mucho que hayan visto todo el video. El único favor que les pido es que lo compartan, que le den me gusta, que se suscriban al canal para seguir elaborando información que les sirve. Y recuerden, no les voy a decir el cómo lo van a hacer, sino cómo lo pueden hacer. Muchas gracias.